En todo el mundo cada vez más personas viven en ciudades. Pero mientras que en el planeta ese porcentaje llega al 58% del total, en Sudamérica trepa al 86%. Te invitamos a conocer por qué sucede esto y cuál es la gran excepción. Te proponemos un ejercicio. Pensá cuál fue el último contenido que viste, ya sea en YouTube o en otra plataforma. Lo que estabas viendo, ¿sucedía en una ciudad? Es probable que sí, aunque hay algo que puede resultar llamativo. Solo el 1% de la superficie del planeta es una ciudad, aldea o cualquier tipo de asentamiento humano. Las ciudades son una minoría muy pequeña en términos territoriales, pero cumplen un papel fundamental en la actualidad. Es que nunca hubo tantas personas viviendo en ciudades como en nuestros días. De hecho, durante la mayor parte de la humanidad, casi todas las personas vivían en ambientes rurales con baja densidad. Pensemos que alrededor del año 1000, la población que vivía en entornos urbanos rondaba el 5%. En el 1800 llegó al 8%, y a principios del siglo pasado ya se había duplicado. Pero a partir de ese momento, la tasa de urbanización creció de manera más marcada. Recién en el año 2008, la población urbana superó a la rural. Y luego continuó el crecimiento de las ciudades, mientras que el resto se mantuvo más estable, por lo que la diferencia se expandió cada vez más hasta nuestros días. Hoy, el 58% de los seres humanos vive en ciudades, y todo indica que esa tendencia continuará en el futuro. Aunque existen muchas diferencias entre las distintas regiones del planeta. Mientras que Europa tiene una alta urbanización, en gran parte de Asia y África sucede lo contrario. Sin embargo, Sudamérica se distingue especialmente por su altísimo nivel de vida urbana. Hay muchas maneras de observarlo. De los 12 países independientes, 11 están por encima del promedio mundial. En la cima aparecen los del Cono Sur, Venezuela y Brasil, mientras que hay una clara excepción, Guyana, sobre la que profundizaremos más adelante. En esa línea, esos 5 países sudamericanos igualan o superan el 88% de urbanización. A nivel mundial se encuentran entre los 25 países con mayor porcentaje del planeta. Y si hablamos de crecimiento de la población y de cómo evolucionó década tras década, este es un buen momento para que te hablemos de MyHeritage, el servicio que auspicia este video. Sí, ya les hablamos de ellos en videos anteriores, pero la verdad es que seguimos descubriendo nuevas historias. Si te interesa conocer más sobre tus raíces familiares, esta puede ser la mejor opción. Se trata del servicio de historia familiar líder en el mundo. Cuenta con 90 millones de usuarios y te puede ayudar a rastrear quiénes fueron tus antepasados. Yo primero completé mis datos y los de mis familiares cercanos. Y de pronto, casi como si fuera magia, mi árbol genealógico pasó de 30 a 190 personas. ¿Cómo lo logré? Con distintas herramientas de MyHeritage, como Instant Discoveries, que permite extraer mucha información de otros usuarios y agregarla al propio árbol genealógico. Dentro de la plataforma hay 36.000 millones de datos. Incluso te podrás encontrar con fotografías de antepasados tuyos que nacieron hace más de un siglo. A mí me pasó con Virgilio, que nació en Italia el 24 de diciembre de 1832. Y si las fotos no son de muy buena calidad, MyHeritage tiene esta herramienta para repararlas e incluso colorearlas. Y mi árbol se puede extender bastante más aún. Si voy a la parte de descubrimientos, me ofrece decenas de personas más con las que compartimos linaje. Algunos que nacieron en el siglo XVII, pero otros que son contemporáneos. Así que si estás rastreando tus antepasados, MyHeritage puede ser de gran ayuda. Ah, y algo clave, los que quieran probar el servicio podrán acceder a una prueba gratuita por 14 días. Dejamos el link en la descripción de este video. De regreso en el subcontinente, ¿qué implica que Sudamérica esté tan urbanizada? Claro, no se trata de microestados que tienen a toda su población en ciudades, como Mónaco o Singapur. Pensemos, por ejemplo, que entre los 10 países más extensos del mundo se encuentran Brasil y Argentina. Y dentro de ese grupo son los 2 más urbanizados. En principio, buena parte de los habitantes se encuentra en ciudades muy pobladas, a pesar de que el subcontinente no sea una potencia demográfica. Como hemos visto en videos anteriores, no vive tanta gente en Sudamérica en comparación a otros lugares. Sin embargo, hay algunas megalópolis, como San Pablo, Buenos Aires y Río de Janeiro. Y nada menos que 56 aglomeraciones superan el 1.000.000 de habitantes. Y hay algunos casos extremos en términos relativos, como los de Paraguay y Uruguay. En ambos países, las capitales albergan a una enorme proporción de los habitantes. Si contamos todo el aglomerado de Asunción, vemos que el 38% de la población paraguaya vive allí. En el caso uruguayo es aún más extremo. Montevideo alberga al 53% del total. En todo el mundo varía mucho la clasificación para dividir lo urbano de lo rural.
Pensemos, por ejemplo, que una aglomeración en Japón tiene que llegar a los 50.000 habitantes para ser considerada área urbana, mientras que en Alemania y Dinamarca hacen falta solo 150 o 200 personas. Por eso, a veces es muy difícil realizar comparaciones entre los distintos países. En Sudamérica, Argentina, Bolivia y Colombia ubican el umbral en 2.000 personas y Venezuela en 2.500. Pero, ¿cómo son en realidad las ciudades sudamericanas? ¿Qué las distingue de las de otros países? En Estados Unidos abundan ciudades difusas, extendidas en superficie. En Europa, en cambio, las ciudades son más compactas. Podemos pensar en Los Ángeles y París como ejemplos. Mientras que la ciudad californiana tiene 4 millones de habitantes en casi 1.300 kilómetros cuadrados, la capital francesa tiene la mitad de población, pero en solo 100 kilómetros cuadrados. En Latinoamérica, en general, nos encontramos con cierta mezcla. Por un lado, una alta densificación en las áreas centrales. Esto incluye algunas zonas con barrios populares o favelas, en las que viven muchas personas en muy poco espacio. Y al mismo tiempo, negocios inmobiliarios con propiedades de lujo. Mientras tanto, en zonas más alejadas también hay cierto contraste. Lejos del centro nos encontramos con lugares pobres y con escasos servicios al lado de barrios cerrados en donde viven clases más pudientes. La comparación anterior nos puede servir para entender por qué sucede esto. Mientras que en Estados Unidos el mercado inmobiliario ha sido protagonista y ha marcado el desarrollo de las ciudades, en Europa hubo una mayor participación del Estado para la planificación urbana. En América Latina, mientras tanto, hubo una mayor informalidad, y las protagonistas fueron las familias, lo que dio lugar a construcciones en terrenos de parientes, sin demasiada planificación centralizada. Sin embargo, esta característica de las ciudades latinoamericanas no explica por qué la urbanización es tan alta en toda la región. Para entender el fenómeno tenemos que señalar varias particularidades que cambian según qué zona del continente exploremos. Por ejemplo, en el Cono Sur hubo una expansión temprana de la red de ferrocarriles, lo que favoreció a la instalación en ciudades. A eso se sumó una rápida tecnificación del campo, lo que produjo que no sea necesario tener una gran cantidad de mano de obra. Esto expulsó población hacia los centros urbanos, ya que el campo no ofrecía tantas oportunidades. Luego, a mediados del siglo XX, casi todos los países buscaron desarrollar sus industrias. De esta manera, se formaron grandes polos urbanos ya que se necesitaba mucha mano de obra. Allí se aceleró el proceso, que generó que a comienzos de la década de 1980, 8 de los 12 países sudamericanos tuvieran una urbanización superior al 65%, mientras que el promedio mundial era del 40%. Pero hay más explicaciones, como por ejemplo la violencia rural, un fenómeno que afectó especialmente a Colombia y Perú. Ante la desprotección estatal y el avance del narcotráfico y el terrorismo en zonas selváticas del interior, muchas personas dejaron sus hogares y se instalaron más cerca de la costa, en entornos metropolitanos. Mientras tanto, Brasil aporta otros 2 ejemplos de enormes ciudades producto de decisiones estatales. Brasilia desde la política. Se decidió crear la ciudad para que sea la capital del país, y hoy viven 3 millones de personas. Manaos desde la economía. En medio de la Amazonia se creó una zona franca en 1967 que hoy alberga a más de 2 millones de personas. Ya en las últimas décadas, en toda la región siguió creciendo lentamente la tasa de urbanización. En las metrópolis existen más oportunidades de empleo, sobre todo de la mano del sector de servicios. En esa línea, muchas personas migraron del campo a la ciudad buscando un mejor nivel de vida. Incluso algunas áreas marginales de las periferias metropolitanas cuentan con mejores servicios que muchas de las zonas rurales alejadas de las capitales. A contramano, no se establecieron demasiadas políticas compensatorias exitosas para que el interior no quede despoblado. Así llegamos a la situación actual, aunque habíamos dicho que existe una excepción llamativa: Guyana. A contramano del resto, solo un 27% vive en zonas urbanas, menos de la mitad de lo que sucede a nivel mundial. En principio, este país aplica una definición de lo urbano que es muy estrecha. Solo se consideran las ciudades con gobierno municipal, lo que deja fuera a varias localidades. De esta forma, solo se incluye a la capital Georgetown y a 9 ciudades más. Entre ellas llegan a ese 27% de la población que se considera urbano. Los guyaneses se encuentran muy concentrados cerca de la costa. La gran mayoría vive en aldeas cercanas a la ruta y al mar, que no son parte de lo que se considera urbano. Mientras tanto, el interior del país sigue siendo un terreno inhóspito y prácticamente despoblado. Para cerrar, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Es mejor vivir en el campo o en la ciudad? La nuestra ya la dimos en este video. Y no te olvides de que en la descripción te dejamos el enlace para que pruebes MyHeritage. Podrás acceder a una prueba de 14 días completamente gratuita. Hasta la próxima.